la lista dividida. Y vamos a llamar a todos, ¿ya? A ver, Alexis Altamirano no está. Julio Blas. Más, segundo seminario está presente también. Max también está, ¿no? Presente, maestro. Ya tenemos entonces aquí, ¿cuántos seminarios? Henry González, ¿lo he visto? ¿Está? Presente, pastor. Buenas noches. Gracias. Y tengo 10 aquí en la lista que están haciendo presente. Y ya Iván está viajando, dice ya. Está bien. Sé que tiene sus ocupaciones, sus cosas también, ¿cierto? Hay unas tareas, pero hay que tratar de, en lo posible, estar en el espacio que se tiene para las horas del seminario, estar atento a esto, ¿ya? A poder tener nuestro tiempo separado para el estudio. Bien. Dejamos de... Ahí está Julio Blas. No lo había visto. Lo llamé, pero me parecía que estaba aquí, estabas presente, pero no ha dicho presente. Ya, entonces son 11 en realidad. 11 son, sí, exactamente. Ya. Esperemos que los demás se integren con el correr del tiempo, noche, y lleguen a tiempo también. Hasta las 7:15, 7:20, ya hasta ahí más o menos vamos despacio. Luego de 7:30 para arriba ya es tardanza. Y si ya entra a las 8, 8:30, ya pues, aunque haya entrado, ya está a falta, ¿no? Con falta, porque no podemos ponerle todo. A menos que nos dé la justificación y pueda haber también, en todo caso, y no sería malo también, no hemos sugerido eso, ¿no? Como se está grabando, entonces los que no escuchan, no estén asistiendo pueden ver la grabación del video o de la clase, ¿no? Y así ya tienen su asistencia, ¿no? Pero nos tienen que verificar o llegar a, digamos, nos informen que sí ha visto el video, sí ha visto su clase y por lo tanto entonces los podemos tomar en cuenta. ¿Correcto? ¿Ya? Parece que eso sería una forma también que es importante para poder, sí, la presencialidad es importante, pero en este caso del trabajo a distancia, nos permite también entonces tener en video, ¿no? Esa es una ventaja, por un lado, ¿no? La presencialidad no nos permite tener video, entonces el que falta ya perdió su clase, ¿no? ¿Por qué? Porque no se graban las clases presenciales, ¿no? Esa es la única cosa y la diferencia. Tenemos que tener otro instrumental, un equipo, una cámara para eso, alguien que esté al tanto de todos esos detalles. Entonces eso ya es difícil, ¿no? Entonces esa es una ventaja que nos ofrece el sistema de estudio remoto, ¿no? Con el sistema de Zoom, ¿no? Entonces se puede tener el video y ustedes lo van a ver. Algo que se les ha escapado lo pueden ver ahí. Y también alguna cosa que también se nos haya escapado también como profesor, alguna falla, un error que por ahí, bueno, también entonces se puede, y en la siguiente clase ustedes pueden decir, profesor, dijo tal cosa, yo he escuchado o visto de tal manera, o tal autor dice esto, y entonces para ir comparando, ¿no? Porque ir mejorando también y digamos, encarrilando bien el sentido de este carro de estudio para llegar a la meta, ¿correcto? Bien, vamos a orar ahora sí. Padre bendito, gracias por todo tu amor y tu misericordia. Y Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú nos guíes. Y te entregamos, Señor, este curso para que podamos aprovechar todo este tiempo, estas 8 clases en el curso de antropología bíblica. Te damos gracias, Señor,
y tu amor y tu misericordia nos guíe a lo largo de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sí, entonces tenemos aquí, aquí se ¿a qué se refería César? No sé, cuando dice que el ocio invita. Sí, el ocio, disculpa que no pude estar en esa invitación que me hiciste, pero ya será en otro momento, ¿ya? Con tiempo, para poder estar ahí, poder afirmar el asunto. Les he enviado a ustedes, y a mí entró, ya, les he enviado el sílabo, el sílabo. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Ya. El que entra ya en silencio, ¿no? Porque si no vamos a tener la dificultad de no poder hacer la clase, ¿no? Entonces vamos a dejar ese espacio para que se ponga acá está entonces el material del sílabos. El curso es Doctrina del Hombre, ¿no? Antropología bíblica. Carlos Enrique también está. Buenas noches, Pastor Alberto. Ya. Cabello también está entrando, miren. Con las justas. Buenas noches, pastor. Están llegando. Qué bueno. Ya. Están llegando. Ajá. Ya, a ver, Lesa Meta también está llegando. Mejía está. Muy bien. César Chávez los está disculpando a todos. Bueno. Dejamos entonces este espacio de la lista para ubicarnos ahora a nuestra tarea. Entonces tenemos aquí la antropología, ¿no? En la descripción del curso ponemos rápidamente un resumen que es el desarrollo del curso, ¿no? En el desarrollo del curso el alumno recibirá la orientación necesaria con relación a la doctrina del hombre, ¿no? La antropología. Estudiar su origen, la naturaleza del hombre, la imagen de Dios en el hombre, los decretos de Dios, la libertad del hombre, la caída, sus consecuencias, ¿no? Ver al hombre perdido en su pecado, el pecado original en el hombre, la gracia de Dios en el hombre pecador, en fin, y otros temas más que corresponden a esta área. 3 objetivos base estamos proponiendo aquí, que el alumno pueda conocer la antropología cristiana como propósito de Dios, ¿no? Ese es un elemento importante. Que conozca entonces la antropología cristiana como propósito de Dios. Es decir, Dios es el que nos da a conocer la naturaleza del ser humano, ¿no? También orientar a los alumnos sobre el tema de la antropología, ¿no? Porque seguro alguno ha escuchado esa palabra. Antropología, en realidad la disciplina no es una disciplina cristiana, ¿no? Es una disciplina dentro de las áreas de conocimiento humano. La antropología analiza al hombre, ¿no? En general, no necesariamente desde el lado de la Biblia ni desde el lado cristiano, sino simplemente como el hombre, como humanidad, ¿no? Y eso implica también el estudio de la cultura, ¿no? El hombre en la cultura, el hombre en la sociedad, el hombre en la historia, el hombre en su origen, las teorías que hay sobre el origen,
digamos, clasificaciones acerca del hombre. Todo eso está dentro de la antropología, ¿no? Muy bien. A ver, Alexis ya llegó y alguien más creo que entró cuando... Alexis, ya. Todavía está en el punto. Ya después del minuto 20 ya está tardanza. Gastelú no ha venido, ¿no? Mejía. Falta Chapa, Gastelú William Cabello, pastor. Buenas y noches. Mejía. Sí, ya puse. Pastor Entonces, Alberto, aquí Alexis, buenas noches, disculpe la tardanza. sí. 4, 7, 10, 16. 16 que han llegado ya. Es bueno, eso está muy bien. Bueno, entonces tenemos 16 participantes. Estábamos hablando, sé que hay que orientar entonces sobre el tema de la antropología, ¿no? Una cosa es la antropología como disciplina humana, como ciencia humana, y otra cosa es la antropología desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva cristiana. Y dentro de ese enfoque, conocer pues sobre el hombre, su origen, naturaleza y accionar y su relación con Dios, ¿no? Desde ahí es ese aspecto. Aquí está el contenido, materia. Vamos a hablar del origen del hombre hoy día. Luego de la segunda semana, el pecado original. ¿Ya? ¿Existe o no el pecado original? Bueno, es un concepto cristiano, ¿ya? Y que no tiene, digamos, el mundo judío no tiene esa concepción, ¿no? ¿Ya? Y eso que utilizamos el texto del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero tiene otra concepción con respecto al hombre y al pecado, ¿no? O sea, no existe el pecado original según la visión del judaísmo, ¿ya? Pero dentro del cristianismo sí existe esa concepción del pecado original, ¿no? Y luego la tercera semana vamos a hablar del tema de la creación y la antropología en el Antiguo Testamento. También hablamos de la nueva creación y la salvación en el Antiguo Testamento, ¿no? Después vamos a hablar de la regeneración, la conversión, la condición del hombre delante de Dios, también la salvación como obra de Dios, luego la naturaleza humana también, el estado intermedio, que ha hecho una teoría también de corte cristiano, ¿no? Pero que no necesariamente todas las iglesias tienen un parecer con respecto a esto, ¿no? Y la séptima semana, significado de la antropología desde la Biblia y aplicaciones para la iglesia y la humanidad, ¿no? Y luego tiempo de una octava semana donde vamos a hacer un diálogo, debate, respuestas y también las exposiciones de trabajo, ¿ya? Eso sería la última semana. Y posiblemente como ustedes es un grupo grande, 16 ya, 17, tenemos que hacer en grupo, ¿no? O en todo caso también vamos a dialogar este aspecto para ustedes. No sé cómo les ha parecido lo que hemos estado haciendo en su momento cuando estábamos en las clases, ¿no? Yo he seguido las clases de esta manera, ¿no? Hacíamos clase y en la segunda parte les entregaba tareas y trabajos para realizar en grupo, ¿no? A ver, quiero ser también democrático, ¿no? Y no imponer una idea, ¿no? Podemos hacerlo porque el profesor tiene la capacidad y también de decidir cómo hacer la exposición del curso. Pero quiero la participación también de ustedes, porque es importante eso, ¿ya?
Y en esa participación, recuerden, ya ustedes están en el segundo año. En el primer año, generalmente siempre el alumno es bastante tímido, ¿no? Y no participa mucho. Ya al final, quizá ya comienza a tener más madurez, más capacidad y interviene ya. Y al segundo año ya viene con mayor fuerza, ¿no? Y al tercero ya, no sé, ya están discutiendo al profesor. y al cuarto ya impone su idea. Esa es más o menos la figura, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes me digan, ¿qué les pareció? O sea, de lo que se acuerdan del año pasado, de los semestres que hemos tenido, los bimestres. ¿Cómo han visto eso? ¿Está bien para seguir esa línea, esa metodología? ¿O hacemos de repente las metodologías de grupo, le mandamos a ustedes y luego exponen, ¿no? Este era trabajos dentro de, hemos dicho, en el mismo clase, ¿no? Y lo mandamos a un salón, a cada uno en su grupo, y ahí decía. Yo creo que el único que me parece que faltaba tiempo, ¿no? Eso sí. Pero ¿qué les parece? ¿Ha sido bueno, fructífero? ¿No ha servido? Díganme ustedes. A ver. Como lo ha hecho el año pasado, el ciclo del año pasado está bien, pastor, porque no nos carga mucho y por lo menos para mí estuvo bien su curso. No sé, mis hermanos, a ver. Ya. No te lo dice porque no carga, pero también hay necesidad de demanda. Claro, aquí fluye, ustedes se ven el asunto, ven la temática, pero también es necesario ir dándole las pautas, buscando nuevas vetas del conocimiento, buscando libros, lectura y todo eso, ¿no? Y es necesario. No por cuestiones estrictamente de notas, sino también de afirmar el conocimiento que se le está dando, ¿no? Entonces aprovechen ese espacio también, porque yo sé que están limitados, yo sé que también cada uno tiene su actividad y viene al estudio, pero la responsabilidad del estudio también implica también dar mi gota de esfuerzo, ¿no? No solamente en clase, sino también ahondando lo que aprendemos en clase, ¿no? Entonces buscando las herramientas necesarias para ir afirmando el conocimiento que se está dando, ¿ya? Y eso me permite discutir, hablar, proponer y también argumentar, ¿no? Sí, hermano José. Perdón, pasó por haber entrado un poco tarde. Yo pienso que debe dejar para la próxima semana, o sea, para la próxima, una lectura de lo que Sí, se va a tratar. Por eso estoy Y pensando hacer eso. entonces uno va leyendo y entonces usted llega a la semana y hace preguntas de lo que uno ha leído y así uno pues lo que porque va a saber que va a ser preguntado, entonces uno tiene que estudiar para no quedar mal, ¿no? Para cumplir. Ya, y lo otro sería complementario también, ¿ya? De ese trabajo en donde se van retroalimentando entre ustedes también, ¿ya? Y la lectura que corresponda. Ya, está bien. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿ya? ¿Ya? Más que estaba diciendo. Ya, se están disculpando aquí. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer ese método, pero sabiendo de que tiene sus limitaciones y las lecturas también como una forma de reafirmación, ¿ya? Entonces, y van a ser obligatorias, o sea, lecturas que voy a indicar para que ustedes trabajen en esa materia, ¿ya? Y así entonces estamos guiándonos en el aprendizaje. Si lo dejo al aire para que ustedes solamente investiguen después, no siempre van a tener ese espacio, no van a tener la dedicación, porque el sistema no nos da y porque tienen sus propias actividades. Entonces, creo que dejando las lecturas, sí. Solo que hay una cuestión, ¿no? Porque yo sé también de otros profesores que les llevaban lectura y entonces los cargaban y decían, no, pero es mucho, y luego pedían ustedes una reconsideración del asunto, ¿no?
Entonces vamos a tratar de ser lo más posible, dosificar el asunto. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos en eso. Perfecto, ahora sí, vamos ahora a la clase. Entonces, estamos aquí con el material y vamos a mirar entonces nuestro material aquí. Antropología, ¿no? No se preocupen ustedes de ver ahí a Adán en su naturaleza, ¿no? Así lo pintó Miguel Ángel, ¿no? Que no tiene nada de malo tampoco, aunque en un momento papa de esa época y los curas dijeron, no, tápelo, ¿no? Póngale algo a Adán, ¿no? Y Miguel Ángel dijo, no, así como está ahí se quedará. A Dios también lo había pintado desnudo, ¿no? Y reclamaron, entonces, bueno, ahí Phil le puso entonces una túnica, ¿ya? Pero al hombre sí lo dejó en estado natural, ¿no? Bueno, esto es parte del fresco, una parte, esta es la pintura de la creación dentro del fresco de la capilla, de la capilla Sixtina, en donde está todo un fresco que es dedicado a la Biblia, ¿no? Desde el origen de la creación hasta el juicio final, ¿no? Está todo descrito pasando por los evangelios y los profetas y todo eso, ¿ya? Es que va describiendo entonces el relato bíblico, ¿no? En cuanto al hombre, el origen del hombre. ¿Cuál es el origen del hombre? Muy bien, César, claro, es pintura de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, que fue el autor de esta obra y que también hizo a David, lo hace también desnudo David, ¿ya? Y también a Moisés, ¿no? El Moisés es una cosa portentosa, ¿no? Son obras muy hermosas, ¿no? De escultura, porque él hacía pintura y escultura también a la vez. Y también era arquitecto de paso, ¿no? Fue uno de los arquitectos que desarrolla el Vaticano, ¿no? Él es el que va a hacer la cúpula esa que está ahí, es diseño de Miguel Ángel, aunque no lo realizó él, ¿no? Pero él es el que dio la concepción de la idea, ¿no? Bien, en cuanto a una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta aquí, ya como tópico específico, ¿no? Y dentro de la teología sistemática, hablando del hombre, ¿no? La dogmática habla de que el hombre fue creado por Dios, ¿no? Creado por Dios. Y hay que precisar esta creación del hombre y la mujer, porque cuando hablamos del origen del hombre, estamos hablando del hombre, no varón, sino del hombre, ¿no? Ser. Y el ser humano, ¿no? Hecho por Dios, fue hecho hombre y mujer, ¿no? Entonces, los creó de esa manera. ¿Ya? El hombre, entonces, es formado, ¿no? Como pareja, ¿no? Hombre y mujer. Conviene precisamente de adentrarnos en los relatos de la creación, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a desarrollar un poquito más esto es solamente la entrada, ¿no? Lo importante aquí es que que entiende la traducción bíblica por hombre, ¿no? ¿Qué cosa es el hombre, ¿no? ¿Cómo concibe y qué términos expresa la realidad bíblica o la realidad humana, perdón, ¿no? Aquí voy a corregir algo, no es traducción, es tradición, ¿no? Es la tradición. Vamos a corregir esa parte, me parece que es necesario corregirlo, ¿no? Es la tradición.
A ver. Ya está. Ahora lo ponemos de nuevo y vamos. Ya está. Entonces la tradición bíblica, ¿qué nos da? ¿Qué nos dice? Y claro, en la traducción bíblica también está ese elemento. ¿Qué cosa se entiende por hombre? ¿No? ¿Cómo la concibe y en qué términos se expresa la realidad humana? ¿No? Porque el término Adán, ¿ya? Que se traduce como hombre, ¿no? Y bien, de alguna manera está bien que diga traducción también, ¿no? Porque la palabra Adán se traduce hombre. En principio, Adán no es nombre, es la palabra hombre, que implica humanidad, ¿ya? Entonces, Adán no es un nombre, ¿ya? Y estamos hablando de Adán tal como se escribe en el hebreo, ¿no? Con la M al final, no con N. Ya se ha castellanizado y Adán lo ponemos con N, ¿no? Pero viene de, esa palabra es hombre o implica humanidad, ¿ya? Y también por otro lado nos muestra el origen del hombre, porque el hombre fue hecho de la tierra, salió de la tierra, fue formado de la tierra, ¿no? Su humanidad, ¿no? Fue tomada de la tierra para que desarrolle humanidad, ¿no? Por eso que el término tierra en el hebreo es la palabra Adama. Adama. Por eso es Adam, Adama. ¿Ya? Si pusiéramos N, Adán, entonces no podríamos relacionarlo con Adama, ¿no? Porque no es la palabra tierra, no es Adaná, es Adama. Adama. Y ese Adama es el polvo de la tierra en realidad, ¿no? Es la tierra. Cuando hablamos de la tierra no estamos hablando del planeta, por si acaso, no. Estamos hablando de la tierra, la cual pisamos, ¿no? Lo que está en la naturaleza, esa es la tierra, ¿no? Ese es el elemento tierra con el que fue formado el hombre, ¿ya? Algunos de repente, si conoce algo de hebreo, me va a decir, no, pero la palabra Arex o Erex también es tierra. Sí, sí, es tierra también eso. Pero esa palabra tierra indica más bien localidad, terreno, ¿no? Digamos, el aspecto geográfico, ¿no? Eso es lo que es Erex. Por eso es que el judío cuando menciona a la tierra, a su tierra, a la tierra de Canaán, que fue dada para ellos, ¿ya? Le llama Jaerex Israel, ¿no? Arex es tierra, Jaerex, ¿no? La tierra, Israel, de Israel, ¿no? Entonces, no se usa la palabra Arex porque no corresponde, ¿no? Porque no está hablando de territorio, está hablando de, ¿qué cosa? De la tierra, pues, de la tierra que pisamos, del lugar, ¿no? ¿De qué lugar habrá sido donde tomó? Pero del suelo, pues, ¿no? Eso es lo que quiere decir, del suelo, básicamente. El suelo, donde está el polvo y donde es la tierra, lo natural, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, de hace unos años, ya quizás 70 años o un poquito más, sí, porque más o menos por el año 50, 1950. Lima era una pequeña ciudad, ¿ya? Y cuando uno iba por la Javier Prado, todo eran terrenos agrícolas,
ya eso era lejano de la ciudad. Inclusive el aeropuerto ya estaba por ese lado, al fondo, en lo que ahora es la urbanización Corpa, donde antes estaba el Ministerio del Interior, no sé si ahora seguirá por ahí, ¿ya? Ese edificio era el edificio del aeropuerto de Corpa, ¿no? Y luego más o menos a mediados de los 60 creo, se construyó el nuevo aeropuerto, el de Jorge Chávez, ¿no? Y ahí tenemos ahora el aeropuerto. Pero eso implica que los que más o menos han estado por esa época han visto ese desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Pero todo era tierra, campo, ¿no? Y campo agrícola, ganadería y todo eso. Por eso que hay unos nombres que tenemos. Maranga, por ejemplo, era de ahí donde había una hacienda donde se producía leche, ¿no? Tenían ganado y se producía leche. Y la leche venía de Maranga, ¿no? Naranjal, ¿por qué se llama? Porque se criaban naranjas, ¿no? ¿Por qué se llama el distrito de los olivos? Porque también ahí habían olivares, ¿no? Entonces, esa es más o menos la figura de lo que había en Lima. Lima producía sus mismos alimentos, hoy día ya no. Hoy día dependemos del interior, ¿no? Ya nada se siembra en Lima, ¿no? Bueno, eso es el espacio geográfico, eso sería el Arex, ¿ya? Pero el polvo del que está hecho ese terreno geográfico es el Adama, ¿ya? Bien, no quiero extenderme más del asunto, pero se entiende, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Adam es la palabra hombre, ¿ya? Originalmente eso, ¿ya? Entonces, uno puede leer de esta manera, a ver, ¿cómo lo entienden ustedes de esta manera el texto de Génesis? Lo voy a leer poniendo la palabra Adán en reemplazo de la palabra hombre, ¿ya? A ver, dice de esta manera, y entonces dijo Dios, hagamos a Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Y luego le da toda la tierra para sembrar, ¿no es cierto? Para que tome de los frutos y que toda semilla será para comer y todo eso, ¿no? Muy bien. Luego viene el capítulo 2, un resumen de la creación, y aparece luego el hombre en el huerto, ¿no? Y acá dice, estos son los orígenes de los cielos de la tierra y cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bien. Después dice que Jehová al final dice. Entonces Jehová Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló, podemos decir así. Entonces Jehová Dios formó a Adán de Adama y sopló su nariz aliento de vida y fue Adán un ser viviente y fue Adán un ser humano, ¿no? Bien. Luego dice, y Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí a Adán, al que había formado, ¿no? Entonces, todas las veces que se refiere al hombre, entonces es la palabra Adán, ¿no? Luego dice que tomó pues Dios a Adán y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 15. Y mandó Jehová Dios a Adán diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿no? Luego también le dice en el 18, no es bueno que Adán esté solo, le haré ayuda
o compañía, ¿no? Que también en el texto, de paso, no está la palabra idónea en el texto original, ¿no? Eso solamente aparece en la Reina Valera, ¿no? Entonces Jehová Dios formó de la tierra toda bestia y la trajo a Adán, y acá recién aparece la palabra Adán ya como nombre, ¿ya? Pero dice, la trajo al hombre, o sea, a Adán, para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La Reina Valera recién empieza a usar la palabra Adán a partir del versículo 19. ¿Ya? Y puso Adán nombre a toda bestia. ¿Ya? Y aquí hay ya un inconveniente, o sea, ¿cuándo es que la Biblia usa la palabra Adán como nombre o simplemente como sustantivo hombre? Parece que no hay diferencia en todo caso, ¿no? Pero bueno, ahí está el texto, ¿ya? En las partes iniciales de la traducción usa hombre y no usa Adán, pero a partir del versículo 19 en adelante comienza a usar el nombre Adán, y claro, como está en castellano, aparece con la letra N, la consonante N al final, ¿no? Bueno, aquí estamos entonces. No sé si hay alguna pregunta en esta parte inicial. Sí, esa dice pura chacra y establo. Sí, así era Lima, pues. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, sí. Pastor, una consulta. Usted estaba mencionando que el término que Adán en sí no es un nombre, ¿no es cierto? Sino es hombre, ¿no? Significa hombre. La palabra hombre, sí. Sí, ¿por qué, cómo se llama? Mayormente en la Reina Valera no utilizan la terminología Adán. ¿Por qué no hombre directo? No, es que lo traducen ya de frente, ¿no? Hombre, ¿no? Lo que yo decía era que en qué momento es que aparece como nombre, ¿no? Y yo creo que no es a partir del versículo 19. Es cuando Adán conoce a Eva, ahí es donde va a tomar entonces ya el nombre, y ya no como un sustantivo genérico, ¿no? O un sustantivo común. Entonces se convertiría en sustantivo propio o nombre a partir de esa relación, ¿no? Me parece que por ahí va. Pero bueno, es un detalle, no nos vamos a complicar por ese aspecto, ¿no? Lo cierto es que el origen de la palabra ya me dice también el origen del hombre, ¿no? ¿De dónde viene? De la tierra, ¿no? De la tierra, simplemente eso, ¿no? Somos hechos de la tierra, del suelo, del suelo que pisamos, de ahí está el hombre, ¿no? O sea, hay que tener cuidado entonces cuando pisamos la tierra, ¿no? No vaya a ser que estemos pisando a algún hombre ahí, ¿no? De los que han vivido en épocas pasadas y que ahora son polvo, ¿no? Igual, porque eso es lo que dice la Biblia también, ¿no? Polvo eres y en polvo te volverás, ¿no? Y justamente ese adagio, ese principio, ¿ya? Que está en la Biblia, ¿ya? Que somos hechos de polvo y al polvo vamos a volver, ¿no? Así nos convertiremos en el polvo finalmente, ¿no? Lo que, por lo menos desde la parte física está hablando, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a la terminología antropológica hebrea, ¿no? En cuanto a cómo está, digamos, reconocido el hombre, sus características y todo eso. La idea que la cultura hebrea se hace del hombre se refleja en tres términos antropológicos, ¿no? Que nosotros encontramos. Es la palabra cuerpo, alma y aliento o respiro también, ¿no? Que eso lo vamos a ver aquí. Entonces, tiene que ver con la palabra basar en hebreo, que es la palabra cuerpo, nefesh, que es el alma o aliento de vida,
y ruach, respiración, ¿no? Aquí, bueno, en cuanto a basar al cuerpo no hay ninguna discusión, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es el basar. La palabra basar es la palabra cuerpo en hebreo. Nefesh viene a ser alma, pero no en el sentido que tenemos en el occidente y que debido a la filosofía griega, entonces la parte del alma tiene una connotación diferente. En el hebreo no. En el hebreo el alma era la persona. Nefesh es la persona, ¿ya? La persona viva. Por eso que ahí está el aliento vital, el aliento de vida, ¿no? No hay alma como nosotros mencionamos a veces, ¿no? Alma que ha muerto, ¿no? Alma viviente somos nosotros, ¿no? Entonces no hay la idea de un alma muerta en el Nefesh o en el concepto hebreo, ¿no? Nosotros sí decimos, ¿no? Que alguien que murió es un alma que inclusive se habla del alma en pena, ¿no? Ya, bueno, que no existe eso, pero bueno, es lo que el pueblo por ahí acuña como idea, ¿no? Pero es aliento vital, ¿no? El aliento vital, el alma tiene vida en sí misma, ¿no? Por eso que hay la expresión almática, ¿no? La vida, ¿no? El alma tiene vida, ¿no? Siempre está relacionado a la vida, ¿no? Aunque en la Biblia cuando habla dice, ¿no? Que el alma que no se arrepintiere morirá, dice, ¿no? Ya, pero ahí no vamos a meter ahorita porque habría que revisar el texto en el hebreo y otras cosas más. Ahí está hablando del ser humano, ahí, del ser humano que pues no se arrepiente, morirá, ¿no? Ya. Ahora, y ruach es la respiración, ¿no? El hálito de vida, ¿no? Es el sentido de la respiración, ese es ruach, que se traduce como espíritu, ¿no? De ahí hay algunos, y especialmente los mesiánicos, o cristianos mesiánicos, ¿no? Que los judíos no los consideran y algunos en el mundo evangélico sí los reconocen, pero no deberíamos reconocerlos como tal, porque no son ni chicha ni limonada, ¿no? Ellos cuando mencionan al Espíritu Santo dicen Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, el Espíritu Sagrado o el Espíritu Santo, ¿no? O el Santo Espíritu. Que eso sería la forma hebrea de pronunciar la palabra Espíritu Santo. Pero Ruach es respiro, ¿no? Así como aliento vital, que es soplo de vida, Ruach es la respiración, ¿no? Respiramos. De paso, en el concepto hebreo no existe una triada de concepto en el ser humano, ¿no? O que esté dividido en tres partes, ¿no? Solo por cuestiones de estudio estamos hablando, ¿no? Del basar, el nefesh y el ruach, pero en realidad todo está vinculado en la persona, ¿no? Persona que tiene su cuerpo, que es la persona misma, es el nefesh, ¿ya? Y que respira, ¿no? Bien. Entonces, basar es carne que de cualquier ser vivo, o sea, hombre o animal, tiene su basar, ¿no? Y basar se emplea además frecuentemente como designación del hombre entero, ¿no? Y tiene dos características acá. Basar puede significar el parentesco, el hecho de que todo hombre siempre carne junta carne, ¿ya? Por eso dice Génesis 2, 23, 24 que el hombre y la mujer serán una sola carne, porque hay una relación, ¿no? Hay una relación de parentesco, de significado, digamos, una generación que se va formando ahí. Basar sugiere a menudo los matices de debilidad, fragilidad y caducidad inherentes a la condición humana, ¿no? Porque el cuerpo se va degradando, se va acabando, tiene su fuerza, su desarrollo en un momento y luego va viniendo los tiempos ya
en que la capacidad del cuerpo va agotando sus fuerzas y va disminuyendo su capacidad, ¿no? Y es atacado por las enfermedades, ¿no? Bien, eso le va a ocurrir a todo el mundo, por si acaso, ¿no? Así que no creen que si es que llega también a una edad avanzada, ¿no? Y esperamos que todos lleguen a una edad avanzada, pero que también lleguen bien, ¿no? Con gozo y con alegría seguir adelante a pesar de toda la fragilidad de nuestro cuerpo, ¿no? Porque cuando uno es joven, pues hace todo. Te vas por aquí, te vas por allá, pero cuando ya vas teniendo una cierta edad, ya tu fuerza, tu agilidad va disminuyendo, ¿no? Y por eso Isaías 46 dice, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, ¿no? Que ahora, digamos, nace, crece y luego es desechada, ¿no? Muere. El nefesh entonces significó garganta, primeramente, pero es más que eso, es el órgano de respiración, nefesh. Es el centro vital inmanente al ser humano, persona concreta, animada por su propio dinamismo y dotado de sus rasgos distintivos. Nefesh hebreo no es una entidad puramente espiritual, como es la connotación que tenemos nosotros, ¿no? Sino que está afectada por un permanente coeficiente de corporeidad, no está unido al cuerpo. No existe en el pensamiento antropológico bíblico una concepción dualista, bipartita del hombre, ni tampoco trialista o tripartita, sino que el hombre es una unidad psicosomática, ¿no? Y en la Biblia se muestra eso, aunque hay estos términos, basar, nefesh, ruach, pero es una unidad psicosomática, lo ve como una unidad. Como Dios es uno, el hombre también es uno. Pastor, Sí, y cuando en algunas enseñanzas dicen que, por ejemplo, que el hombre también es trino, cuerpo, alma y espíritu. bueno, pero eso ya es otra cosa, eso tiene que ver con tratar de aplicar el concepto de la Trinidad, ¿ya? Y se va hacia el hombre. Digo concepto porque es una doctrina hecha por los padres de la iglesia, ¿ya? Y que la iglesia lo ha desarrollado o lo ha tomado, lo ha asumido como tal, pero no necesariamente viene de la Biblia, es la forma de explicar, ¿no? La revelación de Dios, de cómo se manifiesta. Entonces, se ve como trino, muy bien, lo aceptamos. Pero también entonces para explicar al hombre como es imagen de Dios, entonces tiene que también el hombre ser trino, ¿ves? Entonces por eso se asemeja así. Pero uno va a la Biblia y se da cuenta que no hay eso. Uno, que en la Biblia hay un monoteísmo, ¿no? A ultranza en el Antiguo Testamento, ¿no? Y desde Génesis encontramos a Dios como una unidad monolítica, ¿no? Y de esa manera también hacia el hombre, también como una unidad, ¿no? Entonces no hay esa idea de triadas, ¿no? Eso ya nace con vuelvo a repetir, con la tradición de los padres de la iglesia en los concilios donde se aplica, especialmente Nicea, el concilio de Nicea que habla acerca de la Trinidad, ¿no? Y aparece en el credo de los apóstoles como una referencia de la confesión que uno hace, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero es solamente una cuestión dogmática de la iglesia. Hay que ir a la Biblia para mostrar entonces que en el Antiguo Testamento no hay nada, nada sobre Trinidad y tampoco nada sobre la condición tripartita del ser humano, ¿no? A lo máximo que encontramos ahí es un concepto bipartito, ¿no? Porque nefesh y ruach viene a ser lo mismo, ¿no? Va a cambiar y basar, ¿no? Basar, el cuerpo y alma, espíritu, que van unidos, ¿ya? Hacen una dualidad, ¿no? O una condición bipartita. Sí. Pastor, una consulta. En el Antiguo Testamento específicamente no se dice que hay la Trinidad, pero sí hay interacción de ellos. Por ejemplo, habla sobre el Espíritu de Dios que viene sobre ciertos hombres de Dios
Ya, el ángel de Jehová también habla sobre la profecía del Hijo de Dios, ¿no? ya. Del Cordero también, ¿no? Sí, Y perfecto. Pero eso, mira, lo interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, porque si no hubiera Nuevo Testamento, fíjese, si fuera así, que el Antiguo Testamento lo dice, entonces el judío sería el primerito en ser trinitario, y no lo es, claro. ¿no? Ujú. No lo es. Entonces, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento no dice eso. Eso más bien es parte y es enseñanza que viene del Nuevo Testamento y que la iglesia después lo desarrolla, ¿no? Dentro de sus concilios, ¿no? Porque la iglesia tampoco decía nada de eso. Fue en los concilios de los padres de la iglesia cuando ya comenzaron a levantarse, ¿no es cierto?, diversas concepciones o doctrinas, entonces ellos comenzaron a fijar, ¿no? Los puntos claves. Y uno de los puntos claves es la Trinidad, ¿no? Entonces, y les digo algo más, ¿no? Y esto para que tengan cuidado y no estoy diciendo tampoco que cambiemos nosotros. Miren, hay cristianismos, hay movimientos cristianos que no comparten el concepto trinitario, ¿no? Pero son cristianos. Ahí están los unitarios, ¿no? Y hay diferencia, hay unos que hacen énfasis en el solo Jesús, otros hacen diferencia en el Padre, otros hacen diferencia en el Espíritu Santo, ¿no? Básicamente los que hacen diferencia en el Espíritu Santo más bien son trinitarios, ellos sí. ¿Ya? Y básicamente la iglesia cristiana en general es trinitaria, pero también hay que reconocer que hay creyentes dedicados, ¿no? Consagrados y que no comparten el concepto trinitario, ¿no? Entonces hay que reconocer eso, ¿ya? Desde esa perspectiva no hay que ser tan asumir dogmáticamente eso. Si creemos así, está bien, lo creemos, pero también debemos aceptar que el otro es cristiano a pesar de que no tenga esa postura que lo vemos como punto fundamental, ¿no? Para nosotros es fundamental eso de paso, ¿no? Pastor, pero si esas personas o cristianos no creerían en un Dios trino, entonces, ¿cómo se concebiría el hecho de que cuando uno se arrepiente el Espíritu Santo entre en tu corazón? O sea, ¿cómo ellos lo manejan eso? Bueno, ya tienen otras categorías, ¿no? Y creo que ese elemento de que tú hablas del arrepentimiento, por ejemplo, eso está también presente en la tradición judía, ¿no? En la Teshuvah, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la Teshuvah? Es lo que se hace en el Yom Kippur, que es el día del perdón. Y para que pases el día del perdón, primero tienes que arrepentirte, ¿no? Entonces, miren, el judío no tiene ningún problema en hacer eso, de arrepentirse, ¿no? Aunque él no crea en un concepto trinitario de Dios, ¿no? Y inclusive cuando habla de Dios haciendo morada y seremos uno con Él, inclusive, ¿no? Es un concepto que es de concepción también judía. No dice seremos tres con Él, ¿no? Seremos uno con Él, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que decir. No estoy diciendo de paso, quiero también que me escuchen con cuidado. No estoy diciendo yo que no seamos trinitarios o que no es correcto. Estoy diciendo simplemente cómo es el proceso, ¿no? Y que tenemos una tradición y esa tradición, la iglesia presbiteriana es trinitaria, ¿correcto? ¿Ya? Pero también hay que denotar de cómo hemos desarrollado la doctrina, pues, ¿no? Entonces, cuando vamos a la Biblia, entonces vamos a mirar que hay algunos aspectos en el Antiguo Testamento que no tienen el peso. Y de paso, cuando mencionó, no sé, alguien que participó, dijo que Dios hablando de manera plural, ¿no? ¿No? Algunos le llaman a eso el plural majestático, ¿no? Que se utiliza para la realeza, ¿no? O también podría ser una forma de expresión, ¿no? Cuando hacen una investigación alguien y dice,
bueno, nosotros hemos visto por conveniente realizar esta tarea. ¿Y quién está haciendo? Ese nosotros es una sola persona. Claro, de repente lo dice porque está su asesor, está de repente la bibliografía, pero el que ha hecho el trabajo es el que describe y debería ser yo. He visto por conveniente realizarlo de esta manera, pero trabaja de forma plural, ¿no? Esa es más o menos la figura, es una figura literaria de alguna manera también, ¿no? Pero que tratar de buscar ese sentido de que no, que ahí sí hay contenido, no, pero sí, ese no ha sido el uso en el idioma hebreo. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿ya? Bueno, seguimos, porque no estamos hablando de la Trinidad hoy día, estamos solamente los tomen como elemento, por eso tenemos que hablar acerca de Dios, ¿no? Dios es trino, sí, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo dice la doctrina y así lo hemos recibido, ¿no? Pero en cuanto al hombre, ahí sí pues hay diferencias también, ¿no? Está la postura trinitaria y está la postura bipartita y eso, y también está la unitaria, ¿no? O de la unidad. Entonces, cualquiera de ellas podemos asumirla y no hay problema, ¿no? No te va a variar, ¿no? Bueno, Ruach, que es el término que faltaba, significa primeramente brisa o viento y significa respiración, como mencioné, ¿no? Respiración. En la mayoría de los casos se usa para denotar el espíritu de Yahvé, ya hemos dicho también, ¿no? Ruach Adonai, ¿no? Se trata, por tanto, a diferencia de Nefesh, no ya del aliento inmanente al ser vivo, sino de una fuerza creadora, ¿no? El Ruach es la fuerza creadora cuando se refiere a Dios, ¿ya? Y ahí está justamente, esa es la idea que tiene el judío del espíritu, ¿no? Es la fuerza creadora, ¿no? Que también transforma al ser humano, ¿no? Ahora, cuando hablamos de, bueno, pero la Trinidad habla que es persona, y ahí viene otro concepto también, porque la palabra persona que se usa teológicamente no es lo mismo y no tiene el mismo significado de persona cuando se refiere al ser humano, ¿no? Entonces, el término persona, que viene de la filosofía, ¿ya? Que se utiliza en teología para la Trinidad, ¿ya? Y para explicar a Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese concepto hay que entenderlo bien, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos, no, Dios, el Espíritu Santo es persona, una persona, allá, entonces, ¿qué decimos? Siente, piensa, decide, tiene voluntad, porque ese es un concepto que tenemos los seres humanos. Pero Espíritu Santo es más que eso. Por lo tanto, no es igual a una persona, ser humano, ¿no? Sino persona en el sentido teológico, ¿ya? Que es la que manifiesta la fuerza de Dios, ¿no? ¿Ya? El motor de Dios, ¿no? Y eso se entiende, por ejemplo, cuando creo que es Romanos 12, no, es 1 Corintios 12, cuando habla ahí que el Espíritu, ¿no? De Dios, ¿ya? Que opera Jesús, que da los dones, ¿no? Y el Padre es que da la estrategia, ¿no? Las operaciones. El Espíritu Santo da los dones y Jesús da los ministerios, ¿no? Entonces ya, todo eso está en alguna manera hablando del actuar de Dios, ¿no? En sus diversas líneas. Bien, ahora en pocas palabras, entonces el hombre es basar en cuanto a ser mundano, solidario a los demás seres y particularmente de sus semejantes. Cuando hablamos del hombre, el cuerpo o el hombre que es un ser mundano, no estamos hablando de que es un ser pecaminoso todavía, ¿no? Porque eso en el concepto no está en el mundo hebreo, está en la doctrina cristiana más bien, ¿no? Pero lastimosamente eso es lo que hemos hecho, pues el creyente y las tradiciones evangélicas nos han llevado por un lado. Somos mundanos. ¿Quiénes son mundanos? Es ser pecador.
el que no cree en Dios, el ateo, el increyente, ¿no? El incrédulo, ese es un mundano. Pero mundanos somos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, ¿correcto? Hemos nacido en este mundo, entonces somos mundanos, somos terrenos. Y esto me hace acordar algo que dijo una vez un pastor amigo mío y que preguntó en su iglesia. No preguntó, él dijo que Jesús había sido mundano. Y la iglesia casi se le levanta por lo que dijo, ¿no? Porque la gente no entendió, porque tenemos el concepto de mundano ligado a pecaminosidad. Y es cierto que el hombre es pecador, sí, pero no es la idea de la palabra mundano, o también le llaman también, hay otra palabra, que profano, ¿no? Que corresponde a este mundo. Lo profano es aquello que corresponde a este tiempo, ¿no? Entonces, eso hay que arreglar, porque una cosa es ser pecador y otra cosa es ser un ser terrícola. Pues mundano es un terrícola, básicamente es eso, ¿no? Un ser humano que vive en la Tierra, porque no vivimos en Marte, no vivimos en la Luna, aunque algunos viven en la Luna posiblemente, ¿no? ¿No dicen por ahí una frase de que la luna de Colán, creo que dicen algo así, o no, o el sol de Colán, no recuerdo, ¿ya? No, la luna de Paita, ¿no? Está en la luna de Paita, le dicen. No sé por qué le dicen luna de Paita. Hay luna, no, eso está mal preguntado. ¿La luna es de Paita o hay una luna en Paita diferente a la luna que hay acá? Sí. Los hermanos del norte de repente deben saber algo más de eso, ¿no? Ya. El Nefesh, entonces, en cuanto a ser equipado con el dinamismo vital inmanente, o sea, la vida, ¿no? Y el Ruach es cuanto receptor del influjo carismático de Dios, ¿no? Que lo pone a su servicio y lo llama a un destino salvífico, ¿no? Así lo vemos también, y así se estudia cuando se habla de las tres partes del hombre también, ¿no? Es más o menos parecido a eso, ¿no? Pero entendiendo que Dios hizo comunidad, como una unidad al hombre, y como cuestión pedagógica para entender el obrar de Dios, entonces dividimos de esta manera también, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Todavía no es la hora. Los relatos de la creación del hombre. Hay dos relatos que encontramos nosotros en el texto hebreo, ¿no? Uno es el relato sacerdotal, que aparece en el capítulo 1 hasta el capítulo, a comienzos del capítulo 2, ¿no? Y el otro es el relato que se conoce también como segunda creación, que está en Génesis 2, del 4 al 25, ¿no? Entonces hay dos relatos de creación, ¿no? Dos relatos de creación. Estos dos relatos de creación, no solamente del hombre, sino de toda la creación, tienen sus diferencias, ¿no? Si vamos básicamente a analizar el texto en cuanto a la creación, vamos a encontrar que difiere uno de otro. Y hasta parece que hay otro autor que ha hecho eso, ¿no? Porque en el primero hay 6 días y detallado, en el otro es resumido, pero pone otro orden en esa creación, ¿no? Eso nos hace entender que la creación entonces no es, generalmente lo que se ha generalizado es el de capítulo 1, ¿no? Literalmente, así, y lo desarrollamos de esa manera. Pero olvidamos el segundo relato de creación, que también es importante, pero que difiere de este primero, ¿no? Bueno, entonces, con referencia al hombre, ¿ya? Dos cosas sorprenden en el texto. Primero, el término hagamos, ¿no? Que por ahí ya lo mencionaron, ¿no? En el primer lugar, mientras el resto del relato decía, dijo Dios,
dijo Dios, y sucede el orden. Haya, hágase, y luego se constata, ¿no? Así fue, ¿no? Y ahora más bien se formula el anuncio de un propósito, ese es el elemento, ¿no? Un propósito. En los anteriores no hay eso, dice, haya división entre la expansión, el agua, ya, y luego decía, así fue, ¿no? El día primero, o el día segundo, el tercero, ya. El segundo elemento, sorpresa, lo constituye el plural, más bien, el hagamos, ¿ya? Hay un plural ahí, que hay que entenderlo desde la dimensión, desde el texto hebreo, ¿no? Ahora, el punto culmine del texto se alcanza con el verso que es hecho a nuestra imagen y según nuestra semejanza, ¿no? Y que también está marcado por un plural, ¿no? Nuestra imagen, nuestra semejanza, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es ya hemos dicho, es el diálogo de Dios, ¿no? Sería como que es ese consejo de Dios, ¿no? Que se prepara para hacer al hombre, ¿no? ¿Y qué significa esto? Imagen denota una representación plástica, ¿no? Es la proyección, ¿no? De esa figura, eso plástico, esto estético que va a tener el hombre. Entonces la imagen no necesariamente tiene que ver entonces porque el hombre tiene cabeza, orejas, ojos. Bueno, algunos hablan de la mano de Dios, ¿no? De los ojos de Dios. Pero ¿Dios tendrá cuerpo? No. ¿No es cierto? Dios no tiene bazar. Entonces, ¿cómo es que nos ha hecho su imagen? Bueno, ahí viene otro aspecto. La semejanza, que significa una imagen abstracta o un parecido preciso. Bueno, esto es solamente para darlo como inicio, porque en realidad imagen y semejanza va más allá de estas expresiones que estamos diciendo. Y imagen es la proyección de la esencia de Dios en el ser humano. O sea, Dios lo dota al hombre con ciertas capacidades que son de Dios. Por ejemplo, Dios lo hace al hombre creador, lo hace transformador, es decir, transforma, puede transformar su entorno, ¿ya? También lo hace con inteligencia, con capacidad, ¿no? Esa es también una proyección de la imagen de Dios, ¿no? También hay otros aspectos que hay de la bondad, el amor, la solidaridad, ¿no? La justicia, ¿no? Ya, la verdad, todo eso son proyecciones de lo que Dios es, que se va dando en el hombre también, ¿no? Que bueno, el pecado desordenó toda esa imagen, por eso decimos que el hombre tiene resquebrajada la imagen de Dios, ¿no? Por eso que no puede amar como debe amar, por eso que no hace justicia como debe hacerse, por eso que el hombre no anda en la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha deformado, pero originalmente sí tenía esas condiciones, ¿ya? Y la semejanza era ¿por qué? Porque Dios había hecho al hombre, como dice el Salmo 8, que algunos se refieren, algunos dicen que se refiere a Jesús, sí, pero ahí dice que Dios ha hecho al hombre un poco más alto, ¿no? Más grande que los ángeles, ¿no? No, lo ha hecho un poco menor que los ángeles, dice, ¿no? Y lo ceñiste de gloria, dice. Se está hablando de la semejanza, ¿no? Entonces tenemos ahí esa expresión, ¿no? Por otro lado, Pastor. en cuanto a la imagen, sí. Yo tengo una duda y también me preguntaron una vez sobre este tema, sobre la imagen femenina, ¿no? De dónde es que Dios tiene esta imagen femenina para crear a Eva, ¿no? O sea, esa es una pregunta que me hicieron. La verdad es que en su momento no supe qué responder, pastor. Exacto. Bueno,
cuando estamos hablando de este aspecto del hombre, varón y hombre, mujer, bueno, ahí sí no está la imagen de Dios. Eso no está dentro de la semejanza de Dios, porque Dios no tiene sexo. Dios no es ni hombre ni mujer, ¿no? Que hay expresiones, tampoco es andrógeno, no, eso tampoco es la idea, ¿no? ¿Ya? Dios es Dios, no tiene sexo, ¿ya? Y hay expresiones de Dios como Padre, ¿no? Como actitudes varoniles, pero también hay lo que se llama también, a ver, esto que es la ternura, ¿no? Que algunos dicen que la ternura es básicamente una expresión femenina, pero en realidad no lo es, porque todo ser humano podemos enternecernos, no necesariamente las mujeres, ¿no? Pero ya le hemos dado una clasificación, este es otro aspecto también, que nosotros clasificamos al ser humano, si es mujer, le damos una condición, y al varón le damos otra condición, ¿no? Diferenciado, pero es una diferenciación que hacemos en la cultura. Por ejemplo, algunos no hemos sido criados de esta manera, que nuestros padres decían, no llores. Estamos hablando de los varones, ¿no? No llores porque tú eres hombre. Aguántate, tú eres hombre. Y el hombre no podía llorar, porque el padre decía, no llores. Y cuando uno va creciendo, entonces nos volvemos, ¿qué cosa? Insensibles. No tenemos sensibilidad, porque creemos que la mujer sí, a ella déjala que exprese, porque, y cuando veo a la mujer cómo se expresa, cómo expresa sus sentimientos, y el varón no puede expresar, es porque ha habido eso, ¿no? Porque eso en la sociedad nos ha marcado de esa manera. ¿Ya? Entonces, pero eso no es lo que Dios ha querido con el ser humano. Entonces, ahora, Dios... Lo que yo pude resolver, lo que yo pude entender leyendo bastante y preguntando también, es que al momento de la creación, cuando Dios crea los animales y todo eso, los crea macho y hembra, ¿no? Ya. Entonces, partiendo desde ese punto, es que Dios tiene esa imagen de hombre y mujer. Así es. No necesariamente, o sea, partiendo desde ese punto, eso es lo que yo pude entender, ¿no? O sea, no es que como ahora nosotros ya clasificamos, pues no, ahora nosotros ya clasificamos varón, hombre, mujer, ¿no? Pero en la creación ya Dios tenía esa imagen ya de hombre, claro, mujer, con respecto a los animales también, ¿no? Y mira, y Dios lo hace con compañía, ¿no? A cada uno. Y bueno, cuando ya se relata el hecho de Adán, ¿no? Del hombre hecho y en solitario, entonces ahí viene la diferencia. Pero miren, en Génesis 1:26 está la clave ahí, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, varón y hembra los creó, ¿no? Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Esa expresión ya me dice todo, o sea, entonces en la idea de Dios no es que el hombre lo hace varón y luego entonces tiene que sacarle a la mujer porque hay una necesidad, no, ya Dios estaba estableciendo eso desde antes. Versículo 26, creo que ahí está, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en el mar, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice el versículo 27. Y aquí está, creo, justamente el conflicto, porque como dice, primero dice que lo hizo pues al hombre, ¿no? A su imagen y semejanza, ¿no? No, dije, y Dios hizo al hombre a su imagen,
a imagen de Dios los creó. No dice semejanza, pero sí dice los creó. Y luego dice varón y hembra los creó. Ahí ese término varón y hembra está hablando de que lo hace hombre y mujer, o sea, con sexo. Pastor Entonces, Sánchez, capacidad sexual, perdón, la capacidad sexual es inherente al ser humano. Dios lo hace al hombre con sexo, hombre y mujer. Pero Dios no es así. Dios no tiene sexo. pastor, Sí. pero ¿cómo podemos llegar a saber eso, que Dios no tiene sexo? Porque el sexo es para reproducción. Pero sabemos que Dios, digamos, como usted dice, ¿cómo podemos saber si realmente ya investigaron, llegaron profundamente que Dios no tiene sexo? No, es lo simple. El sexo es, mira, todos los animales también los hizo Dios también macho y hembra para que se reprodujeran, ¿verdad? Y para que habitaran, se extendieran y haya población, ¿no? Tanto de animales como de seres humanos, ¿ya? Pero Dios no puede reproducirse. Es decir, Dios no va a crear otros dioses. ¿Ve? No, Dioses yo son. hablo de semejanza. O sea, si dice, hagamos Sí, al hombre a nuestra imagen y a nuestra imagen y sí, semejanza, ya. eso quiere decir que, o sea, claro, no somos igual que, pero me imagino eso como que significa algo que nos ha hecho igual. No, es que no nos hace igual. ¿Por qué? Porque no somos Dios, No, primeramente. claro, no somos Dios, pero ¿Ya? tenemos O seguramente sea, somos parentesco. creación de Dios. Y el concepto de creación de Dios, lo que pasa es que imagen y semejanza tiene que ver con que tenemos las características que corresponden a Dios, pero que somos seres humanos. ¿Ya? La Pero única esas manera que, características, perdón, pero esas Deuteronomio características, 29:29. a ver, léelo, Deuteronomio 29:29. léelo. No sé por qué mucho estás hablando, hermano. Todo lo que está escrito en la Biblia es necesario para nuestra salvación, nada más. Eso de que estás hablando de que el sexo está por demás y no tiene ninguna importancia. No vas a no, igualar claro, al Señor, no vas a igualar al Señor con hombre. claro, porque somos creación, Ahora, como creación, ¿Ah? estamos sujetos a una condición. Nos crea con las características de Dios, pero no somos Dios, somos hombres. Y los hombres, entonces, vamos a cumplir una función aquí en la tierra. Solamente para alabarle, honrarle y adorarle. Al Claro, servicio. sí, está bien. No, eso hemos sido creados para su gloria, sí. Pero estoy hablando en la temporalidad. Dios nos crea así, hombre y mujer. No podemos ¿Ya? juzgar. Ya. Pero cuando vayamos a la eternidad, ya no va a haber esa condición. Sino dice, seremos igual como Él es. El mismo Jesús lo dice, recuerda. Jesús dijo eso cuando le estaba diciendo en cuanto a que en la eternidad, que una pregunta, ¿no? Una mujer que había tenido 7 esposos, ¿no? Ya no van a haber esposos ni esposas. Ya, entonces, ¿quién será su esposo finalmente de esos 7? No. Y el Señor que le dijo, en el cielo no serán en casamiento, ¿no? Y no serán como los ángeles de Dios. Pastor Sánchez, pero entonces quiere decir que Jesús vino a la tierra y fue como nosotros. Tuvo Claro, semejanza. claro, Vino como se nosotros. humanizó. Fue Y es como- Dios. Y es Pero Dios. es que es lo que dice el texto, eso es lo que dice el texto. Fue como, y tuvo las mismas pasiones que nosotros, ¿ya? Pero se sujetó al Padre, pues. Claro, vino ¿no? Dios encarnado, ¿no? Claro. Claro, ¿ya? Bueno, ahí se da cuenta, Dios encarnado, o sea, que tomando humanidad, ¿ya? Limitándose a su propia creación, metiéndose a la misma naturaleza del ser humano, ¿ya? Ya es otra cosa, ¿no? Ese caso es imposible de entenderlo, porque eso el judío no lo entiende, ¿no? Es imposible de entenderlo, y tampoco lo vamos a entender nosotros, pero así lo dice el texto, ¿no? Pastor, yo pregunté ese punto sobre de la mujer, porque de esa pregunta es que hay una secta sobre la diosa madre, ¿no? Ahí se despliega ya ese versículo, ¿no? Esa pregunta, ahí ya
ellos se desplayan ya con toda su explicación sobre esa secta, la diosa madre, ¿no? Claro, Ahí y ya ellos empieza, ya, dicen, por eso se cogen ellos, por eso le hice no, la y ellos pregunta. dicen, de paso, y ellos dicen que si Dios es padre, también entonces tiene que ser Dios madre, ¿no? Entonces por ahí viene esa figura, ¿no? Pero esa figura, vuelvo a repetir, es una idea, una concepción que tenemos en la temporalidad, es la condición que tenemos. Cuando salgamos de este mundo, se acabó esa condición, ¿no? Entonces, y volveremos a ser como Dios nos hizo en el original, en el comienzo. Ahora, sí es cierto que no solamente está esto, sino que hay ciertos conceptos también. Por ejemplo, los del LGTBI proponen que si Dios es también varón, pero también puede ser mujer, ¿no? Entonces ahí ya viene otra mezcolanza también, ¿no? O también por otro lado, en las culturas antiguas, ojo, por si acaso, en las culturas antiguas de la Mesopotamia, los dioses tenían sus esposas, al estilo de los dioses griegos, que también se casaban, ¿no? Tenían también sus relaciones, ¿ya? Y algunos hasta un poco yendo más allá, ¿no? Mezcla la idea de Yahvé, que también que salió de Moab, dice, de ahí viene, que era un dios menor, ahí, y que fue, después creció en el concepto de la tradición israelita, que asumió a Yahvé como Dios, ¿no? Pero que ese Dios tenía su esposa, ¿no? ¿Y cuál era su esposa? Era Ashera, dice, ¿no? Entonces, eso lo dice la arqueología y parte de la antropología antigua, ¿no? De restos que hay arqueológicos, ¿no? Y le van sacando eso, ¿no? Ya. Pero eso no va pues con el texto tampoco, ¿no? El texto no habla de una esposa o una consorte de Dios, ¿no? Desde esa perspectiva, Dios no tiene esa capacidad porque es Dios, ¿no? O sea, el Dios de la Biblia no tiene esa capacidad o no tiene esa condición como los dioses de la Mesopotamia o los dioses de la mitología griega, ¿no? Y también de los dioses romanos, ¿no? Que también eran la misma figura, ¿no? Entonces el concepto de Dios es diferente en esa perspectiva. Pero bueno, estamos hablando del hombre y nos hemos ido para Dios, ¿no? Pero bueno, aquí está entonces el otro aspecto. En cuanto entonces a esto que estábamos mencionando, en cuanto a imagen, el hombre ostenta una función representativa, ¿no? El señorío humano sobre la creación, que incluye la tutela de lo enseñoreado. Ahí Dios le da la capacidad al hombre de administrar la creación, ¿no? Esa es la potestad que tiene el hombre. Eso que Dios creó ahora se lo da al hombre. Y la categoría de imagen de Dios, el imago Dei, que incluye una relación recíproca. El imago Dei corresponde a Dios solamente, ¿ya? Pero aquí en esa relación recíproca es que no es solo el hombre el que con ella queda referido a Dios. Es el propio Dios que se autorremite al hombre. O sea que Dios, al crear al hombre, su proyecto de vida, su proyecto de creación es que el hombre, ya existiendo el hombre, es el proyecto de ese Dios creado, el producto del Dios creado, ¿ya? Y al mirar al hombre, ¿ya? Se está mirando a Dios. ¿Por qué? Porque es producto de la mano de Dios. ¿Me dejó entender? ¿Ya? El hombre, el ser humano, es producto de la mano de Dios. ¿Mm? Porque así dice el texto en esa figura que aparece en el capítulo 2, ¿no? Tomó el polvo de la tierra, formó al hombre y luego dice que dio aliento de vida, el ruach y el nefesh, ¿no? El aliento de vida, nefesh. Y luego dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, dice el texto así, que implica una persona
con un ser humano, ¿no? Muy bien. Ahora, Pastor, en el versículo 27, ¿sí? ¿usted cree que, bueno, un poquito orientándonos al curso de antropología, creo que, ¿no? Sí. ¿Usted cree que el ADN original de Adán, porque lo pone ahí al centro, y vivió muchos años Adán, el ADN de Adán habrá sido, a ver, no conozco mucho de eso, pero quiero entenderlo así, habrá sido que vive eternamente, pero fue cambiado eso por lo que pecó? Y si nos damos cuenta, cada vez los hombres vivieron menos durante la historia, hasta Ya. nosotros que vivimos mucho menos, ¿no? Se fue perdiendo ese ADN de eternidad. Bueno, es que ahí hay otra limitación. Algunos dicen teológicamente que el hombre no fue hecho para ser eterno aquí en esta tierra, ¿no? Y entonces, aunque la muerte entra por la desobediencia del hombre, ¿no? Hay una idea de que el hombre iba acabándose en esta vida temporal, pero que estaba desarrollando o el objetivo era desarrollar finalmente en otra vida, ¿no? Esa posibilidad de eternidad. Entonces la eternidad no está relacionada a la temporalidad aquí en la tierra, ¿no? Posiblemente, si fuera así, serían las condiciones en que debía tener esta creación o esa temporalidad, ¿no? Recuerda que aquí habla de la ilustración de que Dios lo puso en un huerto, o sea, lo dejó en un lugar particular, ¿ya? Y que después fue sacado de ese lugar, ¿no? Y que ese lugar fue dispuesto para que el hombre pueda vivir en su momento, llegar a ese lugar, ¿no? De hecho, al final de su existencia, pero pasando por la revelación y por el obrar de Dios, ¿no? Ahora, eso implica que cuando no había pecado, hay la posibilidad de entonces que el hombre pudiera vivir todo y que esta tierra hubiera sido esa tierra original para que el hombre viviera pues eternamente, ¿no? Y sin la consideración de la degradación, como dice, o de la muerte, como algunos plantean, ¿no? Lo cierto es que esa condición se perdió y ya no vamos a especular si el hombre moría o no moría. Lo cierto es que se perdió esa condición y ahora se ha sido recuperado eso por medio de Jesucristo, ¿no? Del obrar de Dios. Y llegaremos a ese lugar y a la nueva tierra y al nuevo cielo. No por nosotros, sino por la obra de Dios, ¿no? Que es lo que va a hacer finalmente para recobrar ese paraíso perdido y llegar al paraíso recobrado, ¿no? Por medio de la obra de redención. Entonces, eso creo que es el caminar. Lo demás es especulación, hermano. O sea, no interesa si el hombre tenía esa capacidad de vida finalmente o que moría. Al final, si bien la muerte es algo extraño a nosotros, pero a la vez es también algo conocido, porque tenemos que pasar ese tránsito, todos, ¿no? Todos vamos a pasar, nuestros familiares han pasado por ahí. ¿Quién no ha perdido a un ser querido, a un amigo, a un familiar, a un hermano, ¿no? O a un hijo? El dolor de la muerte es fuerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero nos recuperamos. Y finalmente vendrá también lo que nos corresponde a nosotros también, porque nos iremos algún día de este mundo, ¿no? Y como dicen los judíos, ¿no? Bendito sea su memoria. Cuando hablan de alguien que está muerto, dice bendito sea su memoria, ¿no? Que es una forma de expresar, de conmemorar o rememorar a esa persona que estuvo aquí en esta tierra, pero que ya no está, ¿no? Está con el Eterno, con el Creador, ¿no? Así lo dice. Y así se expresa también el texto bíblico. Ahora vamos al versículo 27 ahora. La triple repetición del verbo bará, crear, deja en claro que el hombre también es criatura. Bará, que es el verbo que se utiliza y que para crear y que Dios crea, ¿ya?
eso implica que el hombre es criatura, de ahí viene la palabra, ¿no? Es creación de Dios, entonces por lo tanto el hombre es criatura de Dios. Criatura no es porque es pequeñito, no. Nosotros decimos criatura a los niños, pero la palabra criatura, Creación. creación, está relacionado a eso. ¿Ya? Así que el versículo 27, en la parte B, recoge la tercera relación constitutiva del ser humano, la relación al tú, ¿no? Yo y tú. El hombre se realiza como tal en la bipolaridad sexual, es decir, de varón y mujer, que el autor ve ordenado y que va ordenando, ¿no? Y que esto tiene que ver con la procreación, ¿no? Ya hemos hecho esa condición y no hay otra manera de explicarlo tampoco, el hecho de ser varón y mujer. ¿Por qué nacemos así? Porque se necesita de un varón y de una mujer para que nazca otro ser humano, ¿ya? Ya Dios no lo crea del polvo, ¿no? Sino ahora sale del varón y de la mujer, ¿no es cierto? Esa es la condición. Y ese ser humano necesita de otro ser humano para reproducirse, ¿no? La reproducción es parte de eso, está bien, pero no solamente el sexo, no solamente es para la reproducción, también es para el gozo, ¿no? Para la compañía, ¿no? Juntos, varón y mujer, ¿no es cierto? Y entonces la satisfacción de la intimidad, ¿no? Por eso que el varón, ¿no? Se atrae a la mujer y la mujer se atrae al varón. Y el instinto de cada uno van gozando en su condición, ¿no? Claro que aquí no cuenta lo otro, las cosas que por ahí hay ahora y que, bueno, vivieron desde siempre, ¿no? Y creo que eso va, pues, como parte también de la desobediencia humana, ¿no? Que se va quebrando el propósito, ¿no? Alejado el hombre de Dios, pues ahí hace lo que él desea probar y experimentar, ¿no? Y lo hace a su propio gusto, ¿no? Pero Dios dará cuenta de todo eso, ¿verdad? Versículo 28, la bendición divina es la condición de posibilidad de fecundidad, ¿ves? ¿No? Eso estaba presente en las esculturas antiguas, esa de la fecundidad, ¿no? Ser fecundo, ser fructífero. Bien, hasta ahí creo que podemos ver esto. Ya creo que ¿te ha quedado claro o no? Espero que sí. Y si hay alguna duda, díganlo nomás, ¿no? ¿Ya? Que si hemos aclarado o no sobre todas sus dudas, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ir a un descanso, ¿ya? Pero hemos estado tratando de hablar en un lenguaje que pueden ustedes entender, ¿no? Aunque hemos dicho algunas cosas que quizás han roto algunos aspectos que ustedes ya tienen encuadrado, ¿no? No sé si estamos haciendo lo que decía Moisés Chávez cuando él decía vamos a trepanar el cerebro, ¿no? Hay que a veces decodificar, es decir, hay que desaprender para aprender, ¿no? Y entender también, porque a veces entendemos de una manera que no es la adecuada y entonces hay que ir ahondando. Generalmente en las iglesias eso es lo que tenemos, ¿no? Porque a veces los pastores tenemos miedo de algunas cosas, de decir algunas cosas, porque se puedan escandalizar los hermanos, ¿no? Pero para el ministerio uno tiene que tener esto bien claro, ¿no? Y entonces ya hemos establecido, y yo también lo diría, en una congregación cualquiera podía hablar y mencionar estos detalles, porque ya está, ahora en internet hasta se habla de todo este tipo de cosas. Entonces, no, más bien a veces es la idea que uno tiene, no, a la iglesia no hay que decirle hablar de esto porque los hermanos se van a escandalizar. No se van a escandalizar porque esto es parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? ¿Ya? Entonces, aparte de los mitos y esas tradiciones religiosas que hemos heredado del pensamiento del medioevo, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia sí es desencarnada, nos dice la realidad, nos dice todas las cosas que nosotros necesitamos creer y entender. ¿Ya? Más, no sé si, ¿por qué la pregunta ahí pusiste ahí la interrogación? ¿Hay alguna interrogación?
Bueno, Ya se fue el break, pastor, nada más ninguno. ya. Fue a comer ya. Ya uno ah, ya no ya, puede eso es lo que preguntar. quería. Ya no puede El preguntar ley, nada, el pastor. Ya. Ah, ya. Hermana Aide, Estaba feliz preguntando día, a hermana qué hora Aide. entonces lo deja el pastor. Ya, les dejo ahorita. Ya, y vamos a Saluden a la tener hermana unos Aide, feliz día, por 15 favor. minutos. Feliz Sí, día, después le vamos a celebrar al final, hermana Aide, ya para decirle. Una torta. Creo que es la única. No, por ahí está Leila. Leila también. Ya, perfecto. A mí también, pastor, hoy día es mi cumpleaños. Ah, ya, es tu cumpleaños. Ya. Bueno, eso es William, otra hazte una cosa. torta, William.